Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Esta es Salud es Vida. Soy el doctor Jesús Ochoa y hoy tenemos un programa extraordinario, muy especial, porque tenemos un invitado muy conocido por todos ustedes, con una gran trayectoria en el mundo médico y en el mundo de la salud, con el que vamos a compartir esta hora del programa. Me estoy refiriendo al doctor Alberto Tejada. Jesús. Alberto hoy va a hablarnos sobre su tema especializado, que es la urología. Él es un urólogo muy reconocido, tanto académica como clínicamente. Pero sin embargo, el doctor Alberto Tejada es muy conocido en el ambiente deportivo también, cosa que lo vamos a dejar en esta oportunidad a un lado. Pero como exministro de Salud jugó también un rol importante en el Ministerio de Salud y en fin, tenemos el gusto de tenerlo aquí en esta nuestra nueva primera semana de un reencuentro con el mundo de la salud. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, mi querido amigo? La verdad que para mí es un honor estar aquí en este programa de salud donde estamos educando y alfabetizando a la población, y felicitarte a ti por esta iniciativa, porque de esta manera creo que estamos colaborando con la salud de todos los peruanos, que eso es muy importante a través de espacios de comunicación como estos, ¿no? Sí, y yo soy de los que cree, igual que tú y muchos, que salud no solo es medicina. Es más, la medicina y el Ministerio de Salud están más dedicados cuando se quiebra la salud. Pero la parte de educación y cultura es fundamental, en especial para asumir la prevención de las enfermedades, para que no estar cuando se ha quebrado ese estado de salud, que es generalmente lo que ve la gente y lo que requiere y lo que demanda, entre comillas, servicio de salud, cuando ésta está quebrada. Lo tienes absolutamente claro y coincido plenamente que el ministerio no puede ser el ministerio de la enfermedad, tiene que ser el ministerio de las determinantes de la salud que se dan en muchas áreas y que de lo que se trata a veces es mejorar hábitos, mejorar higiene, mejorar violencia, mejorar salud mental y tantas cosas que están vinculadas al mismo, porque la idea es que cómo podemos preservar esta armonía saludable y no caer en la enfermedad. Y bueno, y si de pronto la naturaleza pues nos pone frente al desafío de la enfermedad, darnos herramientas de cómo y a dónde y con quién asistirse para mitigar, para controlar, para curar una enfermedad probable, ¿no? Bueno, nuestro programa comienza con una secuencia sobre lo que son las novedades en salud. Ahora estamos con dos noticias que estamos arrastrándolas desde el día lunes, que va actualizándose y son tendencia en las redes. En primer lugar, parece que fue el siglo pasado la primera pandemia global de la historia, pero así de esa dimensión, ¿no? Conocíamos la gripe europea, la gripe española, perdón, que tuvo tantos muertos a comienzos del siglo pasado, y otras pestes inclusive, que así se les conocía, pero el COVID-19 significó de muy fuerte impacto, y la Organización Mundial de la Salud el día lunes declaró el fin de la pandemia, el fin de la pandemia. Lo que no quiere decir ya terminó, ya se fue el tren, ¿no? Lo que quiere decir hay que estar alertas, porque como hemos visto en la historia de COVID-19, que es la mutación de un virus que puede volver a ver, y vimos esta evolución de la gripe porcina, de la gripe aviar, y etcétera, que al final sí fue muy dura con el COVID-19. Pero siento que no ha sido evaluada lo suficientemente, y todo el impacto que generó en el mundo, el cambio y los cambios que se produjeron en la conducta, en la vida familiar, en la sociedad, lo que ha sucedido
porque recién estamos viviendo la pospandemia y en el Perú fue dramático por el número de muertos que hubo. ¿Comentarías cómo te sientes tú habiendo vivido en el Ministerio de Salud el manejo de la salud del país? ¿Cómo fue manejada la pandemia en el país en relación al mundo? Yo creo que la pandemia fue una gran oportunidad de valorar nuestra precariedad del sistema de salud, ¿no? Cómo reaccionó ante una situación tan inédita, como tú bien lo dices, es una mutación genómica que puede volver a repetirse porque es el atentado contra el medio ambiente lo que finalmente termina derivando en una enfermedad letal, teniendo el número 1 en cuanto a la letalidad por este virus, porque nuestra condición de saneamiento es muy mala, ¿no? O sea, y entendimos claramente de que la salud depende también mucho de las conductas colectivas, de nuestro sistema de higiene, nuestro sistema de comunicaciones y cómo nosotros realmente podíamos responder ante esas disyuntivas. Cómo el primer nivel de atención realmente dejó de trabajar y colapsamos hospitales. Entonces, más bien lo ingrato es de que no hemos reaccionado, a pesar que ahora tú me manifiestas que ya se cesó completamente el esfuerzo de ver a la pandemia en curso, sino qué hemos aprendido para poner en valor el primer nivel de atención. Y yo te digo que la respuesta todavía está en pañales, ¿no? Porque hay desde el año 2019 un aseguramiento universal pleno presupuestalmente, tanto del SIS como del Seguro Social. Sin embargo, la gente que espera una atención, diría que usual, trivial, por su hipertensión, por su colesterol, por su diabetes, seas tú asegurado, seas tú del MINSA, no encuentras una cita para ser atendido. Entonces se confunde coberturas teóricas en el aspecto público con acceso a servicios de salud, que es lo que realmente queremos todos. Entonces, esta salud como derecho está todavía en pañales y tenemos que hacer grandes esfuerzos para trabajar desde las bases para que la salud esté en la agenda de todos los peruanos. Porque también interviene mucho eso que dices, ¿no? La prevención. Interviene esa educación para la salud que no es dependiente de medicamentos, sino de, así como hablaste de la gripe española. La gripe española en el siglo pasado, 100 años antes de esta última pandemia, dio paso a una sección en el Ministerio de Salud acerca de la higiene para el control de las enfermedades, porque en ese momento no había vacunas, ¿no? No había vacunas como las tuvimos ahora para este COVID. Entonces, la forma como la sociedad se tiene que comportar también es parte de la solución, que no estaba organizado porque el Ministerio de Salud no tiene un trabajo celular a nivel de bases. Entonces, creo que hay muchas cosas que corregir en el sistema, pero principalmente fortalecer el primer nivel de atención, donde está el 80% de la carga de enfermedad, porque es ahí donde vive la gente y donde pasan las cosas. Ahora, una cosa que va a valer la pena también evaluar, por eso también está en interrogante y en cuestión la credibilidad de organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, OPS, que no llegaron a aclarar las situaciones de las conexiones con la industria y la gran industria y el COVID-19 y el manejo del COVID y la corrupción que generó y que se generó a través de eso en el país, en el mundo, las ventas, es decir, y el tema de las vacunas. Creo que merece una seria evaluación como cuando quieres terminar. Creo que no se ha hecho una auditoría política desde el punto de vista de política de salud a la situación, y va a ser necesaria, ¿no? Política y social, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se ha enriquecido a costa de la desgracia de muchos no lo calcularon tampoco, y claramente lo dices bien. O sea, yo creo que los organismos internacionales y subnacionales y nacionales no estuvieron a la altura no estuvimos preparados. Esto es como a veces nos preparamos para un sismo y decimos, tiene que haber pues un operativo para ver cómo reaccionamos ante la eventualidad de, ¿no? No la venimos a vivir, o sea, no la vimos antes, ¿no? Y yo creo que eso tiene que alertarnos a todos a tener conductas preventivas. Tú bien lo has dicho varias veces y yo coincido plenamente. Invertir un sol en prevención es ahorrar 4 soles en enfermedad. El problema, y mira, me va a encantar, y yo te lo pido por favor, a pesar de que nuestro tema ahora contigo es estrictamente especializado, el tema de política de salud es un tema fundamental. A mí me preocupó mucho
no ver ni siquiera en el debate de la ONPE la salud como tema de debate. Y si tú analizas los planes de gobierno, la salud no estaba como tema importante. Y no olvidemos, la Constitución establece el ser humano es el fin supremo de la sociedad y la salud es su bien más preciado. En última instancia, la salud es vida, no hay más. O sea, si no hay salud, ¿para qué vivimos? En realidad es lamentable que la salud esté en agenda solamente para la crítica o para el raje, como quien decimos, pero no para encontrarle soluciones y determinaciones en todos los niveles. Como te dije, tenemos no solamente un problema en infraestructura hospitalaria que también hace falta, nadie duda que eso, pero el hospital no es la solución al problema de salud. Es toda una red de servicios que desafortunadamente, como te comentaba, desde el año 19 llegamos, porque el proyecto de la Ley del Aseguramiento Universal comenzó en el año 2009 y para el año 2019, o sea, 10 años más tarde, se complementó o se completó el aseguramiento, entre comillas, sea por el SIS, porque hay varios subsistemas, ¿no? E-Salud, Fuerza Armada, la parte particular, el INPE, bueno, todos los organismos constituyen el sistema de salud que está fragmentado. Bueno, eso no le interesa realmente al usuario. Lo que quiero decirte es de que tú no encuentras a un profesional calificado para tu problema de salud cerca cuando tú lo necesitas. Ese es el tema de fondo y presupuesto hay, es lo peor de todo. Lo que ocurre es que ese presupuesto, dado que no tenemos todavía un sistema digitalizado, no lo podemos honrar. Porque si yo mañana digitalizara todo el sistema de salud, yo podría pagar por productividad. Entonces no importa, yo en mi oficina privada, yo censado por el Seguro Social, puedo atender a un paciente del SIS, puedo atender a un paciente del Seguro Social. Es lo que tú realmente quieres hacer con tu profesión. Nos vamos a ir a un corte, Alberto, y al regresar, amigos, estamos con el doctor Alberto Tejada hablando de urología, este no es un programa solamente para varones, lo que viene es un programa de pareja, de familia, y en fin, regresamos después del corte. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Estamos de vuelta, esta es Salud, es Vida, soy el doctor Jesús Ochoa y estamos con el doctor Alberto Tejada, director de Andromed, que es una clínica especializada, ya su nombre lo dice todo, Andromed. Vamos a hablar ahora en esta parte del programa sobre el tema urología, y cuando uno habla de urología se enfoca principalmente en la próstata. Y cuando se habla de próstata, usualmente la gente quiere irse de frente al tema cáncer de próstata, que es lo que atemoriza mucho, especialmente a los hombres. Pero entremos un poquito a hablar primero de la próstata, que en realidad es el órgano masculino predominante, porque tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con el placer, tiene que ver con esta etapa incluso del amor, que es la relación sexual de pareja. Entonces, un poco, céntranos un poco el universo que maneja la urología. Bueno, habíamos dicho, la próstata es un poco las caries para un odontólogo, ¿no? O sea, es nuestra glándula, diría que se encuentra en la preocupación de, sobre todo de los hombres, ¿no? Porque es el homólogo uterino en el caso de la mujer. La mujer hay útero, en el hombre hay próstata, ¿no? Esta glándula está en la salida de la vejiga, ¿no? O sea, es una glándula que tiene el tamaño de una nuez cuando realmente uno es joven, pero que con los años sufre cambios, ¿no? Cambios en realidad que son solamente tres: o se inflama, o crece, o se hace un cáncer, ¿no? Esta glandulita, imagínense ustedes una válvula al final de este globo. Imagínense la vejiga como un globo que se llena de orina esperando ser evacuada, y en la salida un manguito alrededor que es del tamaño de una nuez, como te digo. Cuando uno es joven, esta glandulita, que tiene funciones reproductivas, como tú dices, sirve ¿para qué? Para producir el líquido en el cual se mezcla con los espermatozoides y es el que bombea la eyaculación. O sea, es una glándula reproductiva y una glándula sexual, que, como es normal, con los años tiende al envejecimiento y a sus cambios. Como te decía, en esos tres procesos que un hombre puede tener a lo largo de la vida, primero son los problemas inflamatorios, ¿no? Que inclusive es más común en gente joven, porque se puede asociar infecciones que pueden ser derivadas de la actividad sexual, que se colonizan, entran por el canal de la orina y colonizan la próstata, y pueden dar pequeños problemas inflamatorios sintomáticos, irritativos, con síntomas que se parecen mucho a la cistitis de la señora, ¿no? Con ir al baño a cada momento, ese ardor y en algunos casos con sensaciones por debajo de los testículos que son bastante extrañas, que preocupan a jóvenes, pero también puede aparecer en adultos. Pero digo, va el componente inflamatorio. Ahí, por ejemplo, en ese tema no hay crecimiento de la glándula, pero sí mucha sintomatología inflamatoria. El segundo tema que tienen los hombres con la próstata es el crecimiento producto del envejecimiento. O sea, la próstata terminó su función de reproductiva y, como quien se dice, comienzan, así como hay fibromas uterinos, acá hay adenomas en la próstata. Esta glándula, que tiene acinos internamente, comienza a crecer, y a la hora de crecer, que pasa de una nuez a ser una mandarina o una naranja, pues el canal se hace más estrecho y la sintomatología más bien ya no es tan irritativa, sino es más obstructiva. El hombre, de forma progresiva, comienza a sentir que el chorro de orina no tiene la fuerza determinada, a veces sale doble, a veces sale como una regadera, comienza a levantarse de noche porque le llama a levantarse 1, 2, 3. Las gotitas. Las gotitas, o hay urgencia para llegar al baño. Esos son temas en los cuales ya claramente en un hombre mayor de 50, porque la mitad de hombres arriba de 50 años ya tiene problemas de crecimiento prostático, y con la década se va haciendo exponencialmente mayor, 60%, 60 años, 70. Diría que cuando uno tiene 80 años, con toda garantía tiene la próstata crecida. No, y ahí es donde tal vez alguna gente confunde una inflamación
de un agrandamiento natural de la pueden venir próstata, juntas también. o también con una infección. De hecho, las personas que comienzan a tener ese agrandamiento sintomático también producen, o sea, puedes tú encontrar un agrandamiento que sucede en casi todos los hombres arriba de los 50 años y que no necesariamente tiene que ser intervenido. O sea, el hecho de tener próstata grande no implica que yo tengo que desobstruir ese problema, sino pueden haber inflamaciones conexas. Es más, una próstata puede tener inflamación, crecimiento y cáncer también. O sea, puede tener los tres problemas, porque la tercera enfermedad ya no es el crecimiento, sino es que en la parte externa, imaginemos a la próstata como una mandarina, en la cáscara aparece un tumor que va creciendo hacia adentro. Y más bien ahí va el primer mensaje que me parece muy valioso, ¿no? El cáncer de próstata, que es un cáncer hormonodependiente, es el cáncer número 1 en hombres. Y curiosamente, cuando está en etapas iniciales no produce ningún síntoma. Si bien los que tienen prostatitis tienen muchos síntomas, el que tiene crecimiento claramente no puede orinar, el que tiene cáncer de próstata no tiene ningún síntoma. Y eso es algo que a mucha gente la desconcierta y por eso le decimos a la gente que de pronto tiene que hacerse un chequeo regularmente, porque es un problema de salud que si tiene un diagnóstico oportuno tiene curación. O sea, en un alto porcentaje, así como es de alta presentación, porque hay 8.700 casos nuevos cada año en cáncer de próstata. Ahora, hay un poco también de ignorancia y mitología. Ignorancia voluntaria, porque los mismos hombres no conocemos, por incluirnos, de lo que es la próstata, de lo que significa su función. No necesariamente todos tienen que conocer su histología, su fisiología, ¿no? Pero la próstata es un órgano innervado, irrigado, localizadamente anatómico, accesible, que es lo interesante, y ahí viene tal vez la primera cosa que más se ha prestado a las bromas y a la comicidad por su fácil acceso, digamos fácil entre comillas, especialmente para ustedes los especialistas, de poder palpar esta glándula que estando interna es accesible a través del recto y el ano, porque justamente la glándula está muy pegada a la parte terminal y cerca al ano, ¿no? En la parte posterior de la vejiga y cerca. Entonces, lo primero que hace, y la pregunta es, y la interrogante es, la vigencia del tacto rectal. Mira, el tacto rectal ha sido siempre una condición de broma entre amigos, entre patas, ¿no? Hablando de que, oye, te van a hacer un examen. Sí, efectivamente es un recurso con el cual uno puede palpar esta glándula y saber si es mala o es buena, ¿no? Pero para tranquilidad de muchos, hoy día la próstata también se puede evaluar a través de exámenes, ¿no? Hay el famoso PSA, que es un indicador sanguíneo que marca un poquito de manera indirecta la salud de la próstata. Cuando esta se eleva, uno tiene que poner las alarmas. Tenemos un ultrasonido. Perdón, solo para aclarar, PSA, por sus siglas en inglés, antígeno prostático específico. Es el antígeno prostático específico. Exacto. Y el antígeno es porque también hay un tema inmune ahí. Sí, esta enzima se incrementa cuando la próstata tiene actividad de cualquier tipo, porque es inespecífico, porque puede incrementarse por una inflamación, por un agrandamiento o por un cáncer. Pero especialmente para nosotros tiene una relevancia en el tema del cáncer de próstata. Es casi un marcador de enfermedad, inclusive después de una cirugía. Si hay un PSA que se comienza a incrementar, la enfermedad está en otro sitio, mirando el PSA. Pero, como te digo, no debería ser el tacto un factor que nos debe llevar a la exclusión de un examen o a tenerle algún tipo de reparos o temor. Más bien todo lo contrario, porque es útil, sobre todo donde no tengo las herramientas tecnológicas. Pero también hoy día tenemos ultrasonido, que puedo ver el volumen, claro, no para el cáncer. Y por último día tenemos la resonancia, ¿no? La resonancia multiparamétrica es el examen de elección cuando yo tengo sospecha que estoy ante una imagen muy pequeñita, no avanzada, porque desafortunadamente en el Perú, por la falta de cuidado,
llegan pues 70% con un cáncer avanzado, en la cual tú palpas un cáncer con el tacto muy claro, pero solamente para hacer un diagnóstico, pero no para curar a ese paciente. Entonces la idea es de que hoy más bien todos tengamos una conducta preventiva. Entonces un cáncer hallado por resonancia pues te ofrece una cirugía con curación y no llegar a estadios importantemente más complicados con otras herramientas como son la quimio y los tratamientos hormonales, ¿no? El ultrasonido, digamos. El ultrasonido es útil, sencillo. Que es simple, sencillo. Y eso tú te puede decir... Accesible y no costoso, por último, ¿no? Y claramente sabes que tienes la próstata agrandada, que tienes residuo urinario, o sea, que la vejiga no esté evacuando completamente su contenido. Y eso te debe animar a tomar pues medicamentos, porque tú puedes estar con medicamentos que mejoran el flujo urinario por mucho tiempo, sin que eso signifique ningún problema para tu función renal, para tu comodidad, para tener un buen sueño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un largo periodo en el cual el hombre tiene este crecimiento prostático, cuando digo más o menos a partir de los 50 años, es que el hombre comienza a tener este progresivo crecimiento. Y yo diría que todos. Lo que pasa es que uno puede tener una próstata que crece mucho, muy grande, pero el canal se hace generoso, o sea, crece el canal también, entonces el hombre no siente ninguna sintomatología. Uno puede tener una próstata muy grande y orinar perfectamente bien y no hay que hacerle nada, simplemente contemplarlo, más bien vigilar una posibilidad de cáncer. O puedes al revés, tener una próstata muy chiquita que crece hacia adentro, entonces el canal prácticamente es muy sintomático y a veces te ves precisado a tomar medidas desproporcionadas en relación a uno que tiene próstata grande, ¿no? Ahora, ustedes clínicamente también pueden evaluar un poco la función y orientar con evaluaciones simples como la medición de orina, la fuerza se llama flujometría. La flujometría, ¿no? Que orienta, digamos, y ayuda. En realidad un simple examen de flujometría te puede hacer sospechar que algo pasa. O sea, yo me voy, diría que como un recipiente sobre el cual yo orino, dependiendo de la fuerza, cómo cae el chorro, tú puedes decir ese paciente tiene un flujo disminuido, entonces te orienta a mirar de a dónde es, si es el crecimiento de la próstata el problema o hay otra cosa más. Pero lo que no debe obviarse es el control médico regular. Eso es, creo que, el mensaje más importante, porque, como te digo, tenemos el cáncer número 1, que es el de próstata, que es desafortunado encontrarlo avanzado y no crece pues de la noche a la mañana, crece de manera muy paulatina. Pasa lo mismo que el cuello uterino. En el cuello uterino, que nosotros en el país tenemos un drama con el cáncer del cuello uterino por BPH, se demora 10 años en ser un cáncer como lo encontramos. O sea, claro, no es que apareció de repente, ¿no? Entonces tu control este año, te encuentro el siguiente y tengo todas las posibilidades de curarte, sin problemas. Exacto. Y el control, la prevención es fundamental. Y no esperar síntomas. Y si los tienen solución. O sea, yo creo que ahí hay un tema cerrado. O sea, tener próstata, porque ese es otro término que es un mito, sí. La gente no lo asume en algún momento a un órgano. La próstata es un órgano, pero la gente lo asume. Tengo próstata. O sea, tengo próstata. Claro que tiene próstata. Todos los hombres tienen próstata. Como que todos tenemos hemorroides. Sí. Es más, es curioso decirlo, pero hasta este cambio de sexo, entre comillas, tarde o temprano vas a tener problemas de próstata. Sí, claro, por supuesto, porque la uretra queda en otro sitio, ¿no? Te harán una vagina artificial, ¿no? Te pondrán busto, pero vas a tener problemas de próstata tarde o temprano, ¿no? Lo dices muy bien. Yo he visto cómo, por ejemplo, en estas personas que hacen cambio, la próstata está presente de una u otra manera, porque es la parte final de la vejiga urinaria. Es como, vuelvo a decir, imagínense la próstata en un manguito que está la vejiga, donde yo colecto orina, un globo, y la salida del globo con un manguito alrededor del medio que hace, porque la próstata, en los hombres orinamos y eyaculamos por el mismo canal. Exacto. Entonces se cierra la válvula y tiene una válvula. La válvula se presiona y genera. Y la próstata se contrae. Claro. Entonces lo que le da uno de los temas, por ejemplo, que los hombres mayores comienzan a observar es que tienen menos emisión de semen y ya no sale con la fuerza, porque la próstata ya, como quien se dice, comienza a tener un crecimiento y menos fuerza para evacuar el semen. Y bueno, y también el flujo del semen que contiene los espermatozoides también ya no es tan gelatinoso por las proteínas, ¿no? Hay unas enzimas, sí, hay zinc, hay ácido cítrico, hay algunos componentes
que colabora la próstata también, porque el ducto eyaculador, el conducto eyaculador está dentro de la próstata, es casi en el medio del tubito, ahí es donde está el conducto eyaculador. Entonces, una de las cosas que más interfiere cuando el hombre es operado de la próstata, casualmente es la ausencia de eyaculación, pero sí de orgasmo. O sea, hay orgasmo, hay satisfacción, pero el conducto eyaculador se ve complicado a la hora de resolver el problema de la próstata, ¿no? Muy bien. Nos vamos a ir a la última parte de la entrevista, que es donde quisiera que abordemos más bien el tratamiento o los tratamientos, ¿no? Entonces, nos vamos a un corte. ¿Seguimos? Sí. Oh, perfecto, nos han dado el chance de no parar. Gracias, Mónica. Entonces, vamos al tratamiento. Fundamentalmente, los controles deben de ser formales. ¿Por qué los dentistas decimos vayan cada 2 veces al año? No es porque necesitamos que pasen por caja 2 veces al año para mantener el consultorio, la clínica, sino porque cualquier lesión incipiente va a ser tratada más fácilmente, prevenida o controlada antes de llegar a una caries y después a una endodoncia y después a una incrustación y después a la pérdida de la pieza y a un implante. Es decir, vayan porque les va a costar menos. Ustedes también tienen eso. ¿Con qué periodicidad debe ir un hombre promedio sin problemas? Y digo sin problemas porque si tienes, ojo que también no hemos hablado de los disturbios del sueño, porque la nictonuria también es un disturbio del sueño que es terrible. Hombre que se levanta para ir al baño, regresa y ya queda despierto. Y si lo hace 2, 3 veces, va a tener el sueño interrumpido, con todas sus consecuencias, ¿no? Pero tenemos el tema del goteo, de las ganas, del ardor, del color de la orina, que puede ir alertando. ¿Qué otras cosas pueden alertarnos a la necesidad de ir? Pero si no hay esos síntomas, también uno tiene que ir. O sea, hay que ir cuando uno también está sano, cosa que no tenemos esa cultura. Tiene que ir al control cuando está aparentemente sano por el riesgo de cáncer de próstata. Insisto, si tú tienes un proceso inflamatorio, la sintomatología te va a llevar al doctor. O sea, el ardor, la molestia, las hincadas, te va a llevar al doctor. Si tú tienes crecimiento de próstata, seguramente también te llevará al doctor, porque efectivamente quizá el síntoma más molesto del crecimiento de la próstata es el incremento de la frecuencia nocturna, que se llama nocturia, que es levantarse pues en la noche, que no deja dormirte tranquilo porque hay despertares 1 y 2 y 3. Esto creo que es lo que más incomoda a muchos hombres y lo que los lleva al consultorio, ¿no? Como también la urgencia miccional. Pero el cáncer de próstata, como te contaba, es una enfermedad que comienza en la parte externa de la glándula y la comienza a invadir. Entonces, mientras que la comienza a invadir, pueden demorar pues mucho tiempo hasta que se generan ya los síntomas obstructivos que son tardíos. Entonces, por esa recomendación, por lo menos una vez al año a partir de los 50 años, no tampoco tan temprano. O sea, si bien es verdad que existen cánceres pues a los 40 y menos, porque ya tienen una herencia predeterminada, no es lo más común, pero para no exagerar, a partir de los 50, una vez al año, si tú saliendo del consultorio comienzas a desarrollar un cáncer, no hay problema. Tienes tiempo hasta el siguiente año para todavía chequearla oportunamente e intervenirla con cirugía, con elementos hoy día modernos y curar y controlar esta enfermedad. Esa es la gran diferencia de chequeo. De eso quiero que hablemos en la última parte del programa. Entonces nos vamos ahora sí a un corte y regresamos aquí en Salud es Vida. Salud es Vida. Salud es Vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas.
tu socio estratégico en publicidad. Cada mañana, la información y la música están en Vital FM 91.1. Déjala todo día. Vital se renueva. Ahora más música, más información y más deporte. Síguenos en los 91.1 y también en nuestra página web. Ingresa a Audio en Vivo. Somos Vital FM. Estamos en el mejor momento. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. vitalfm.pe. Programación. Somos Vital FM 91.1. Si es bueno, suena aquí. Vital FM 91.1. Está. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida en la multiplataforma de Impulso TV. Estamos por Radio Vital, por Movistar y por conectados en las diferentes redes y también en YouTube. Y vean el programa y recomiéndenlo. Hoy con el doctor Alberto Tejada conversando sobre la próstata. Alberto, finalmente los tratamientos quirúrgicos necesariamente, hay medicación para controlar y hay otras opciones no quirúrgicas. Muchas. En realidad depende qué es lo que tú tengas. Si tienes, por ejemplo, un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, antibióticos, desinflamantes y medidas alimentarias son necesarias, ¿no? Hay elementos que son irritativos, por ejemplo, el café, el alcohol, el ají, que se evacúan por el intestino como por la vejiga. Cuando tienen contacto con la próstata la irritan y entonces hay que también tomar algunas medidas con la alimentación. Cuando uno tiene la próstata crecida, efectivamente hay productos de dos tipos, ¿no? Los que hacen que el canal se dilate para que la vejiga pueda evacuar con mayor facilidad la orina que se siente obstruida porque se ha cerrado por el crecimiento de la próstata. Y hay los medicamentos que hacen de que hormonalmente la glándula reduzca de tamaño y con lo cual también se colabora con que la micción sea más fluida. No se cura la próstata con una pastilla, ¿no? Eso quiero que quede como un mensaje porque mucha gente dice esto. Es más, uno va a veces al profesional, le manda una receta para 30 días y el paciente deja de tomarlo 30 días más tarde porque dice, esa es toda la receta que me dio. No, es que el tratamiento es continuo. Una vez que a uno le comienza a crecer la próstata, es casi como que a uno se le cae el pelo, le salen canas o lo que fuera, y el tratamiento tendrá que ser continuo para controlar esta evacuación. Menos con una hierba. Hay algunos suplementos que nosotros le llamamos que hay de todo tipo locales, y hay de todo, hay el saupalmeto, acá tenemos el achote, la uña de gato que se pueden usar. Creo que por alguna característica antiinflamatoria, pero no porque eso resuelve el problema de la próstata. Entonces hay un cierto alivio en todo lo que es terapia antiinflamatoria, ¿no? Y cuando esto ya no es posible, porque la evacuación se hace muy dificultosa o como corresponda, entonces ya tenemos que pensar en alternativas quirúrgicas, ¿no? O sea, la cirugía antes se operaba solamente vía abierta, ¿no? A uno se hacía un corte a nivel por encima del pubis y suprapúbicamente se abordaba la vejiga y se sacaba la próstata
cirugía. Todavía se sigue haciendo, sobre todo donde no tenemos la tecnología accesible y en próstatas muy grandes. Pero hoy tenemos pues láser de varios tipos. Primero fue el green láser, hoy ya tiene el holmium, el thulium, que son ablativos, o sea, sacan casi toda la glándula y luego la morcela y la sacan de la vejiga. Existe la famosa resección transuretral que se hace con corriente bipolar, ¿no? Que también lo que hace es un túnel. Sí, ese es transuretral, a través de la... Todo es a través de la uretra, a través del canal, sin corte. Porque la idea es que todo el mundo tiene ilusión que a uno no le corten y ya estamos en la era de la cirugía mínimamente invasiva o por los orificios naturales. ¿Y no laparoscópica también? La laparoscópica también se puede hacer, pero la enfocan más cuando ya estamos hablando de cáncer, porque cuando uno opera el crecimiento benigno, lo que hace es a la pelota que yo tengo ahí internamente, entras por la propia uretra y vas a dejar un canal amplio como un túnel, que se derrumbó el túnel, yo lo voy a tunelizar, eso es lo que se hace, pero la cáscara de esa próstata permanece indemne. Distinto que en el cáncer, ¿no? En el cáncer, el abordaje de una cirugía en el cáncer es sacarla toda. Entonces se entra vía laparoscópica o ahí sí, con mucha amplitud, con la cirugía abierta, y sacan toda la pelota con el cáncer metido dentro y lo sacan afuera completamente. Entonces, esa diría que en información general, los abordajes tanto medicalizados como de extracción quirúrgica o tunelización, vamos a llamarle con láser, que es lo más moderno que hay hoy día, que prácticamente es una cirugía con un solo día de hospitalización. Ya hemos pasado a la historia las largas estadías con radiocirugía también. Se hace radiocirugía, se hace crío, hay varias energías que también. También hay técnicas mínimamente invasivas como el Urolith o el Resium, que son vaporizadores que entran, hacen una liberación de energía, hacen un tunelito ahí de por medio y salen, y es cirugía de día inclusive, ¿no? Claro, no te resuelven próstatas grandes de crecimiento, pero las hay para todos los usos y para todas las posibilidades económicas, porque también estas tecnologías también no son tampoco tan accesibles para todos, pero hay mucha gente que, por ejemplo, quiere preservar su eyaculación. Estas técnicas mínimamente invasivas como el Resium o el Urolith te permiten hacer simplemente una liberación de energía y salir y preservar la eyaculación, pero la próstata todavía queda de manera regular. Entonces, podría haber el riesgo de que el crecimiento otra vez abordara esa próstata y tener que reintervenirse, ¿no? Vamos a abordar en una próxima entrevista especializada sobre el tema de las implicancias emocionales de todo esto, porque el ser humano también vive de emociones, las relaciones de pareja se ven afectadas, el impacto familiar cuando una persona tiene el cáncer, y a la sola palabra del cáncer ya nos alarma y nos alerta, y lo que estábamos conversando antes del programa, cómo dentro de la medicina integrativa también esto tiene que ver con el resto del organismo, porque esto, por ejemplo, tiene que ver con las conexiones cerebrales de la eyaculación, que tienen que ver con el órgano sexual más importante que está aquí arriba, ¿no? Y hay una relación entre disfunción sexual y crecimiento de próstata también. O sea, esa relación con el síndrome del tracto urinario inferior está claramente demostrado que mejorando una variable mejora la otra también. El estrés también podríamos, porque es parte de bueno, tenemos oportunidad también de ver la parte sexual. No sé si tenemos el informe ya listo, ¿podríamos lanzarlo? Cuando quieras. Hay de todo en la feria de salud. Esto, lo que no hay son medicamentos para ti. Hola, Ochoa. La semana pasada estuve en el Seguro Social. Yo soy paciente de clínicas privadas y también del Seguro Social. Y fui, como todo paciente trasplantado, a recoger mis medicinas antirrechazo, que están en el seguro, porque el seguro tiene el centro de dosaje de Tracolimus. Y vimos el año pasado la escasez de Tracolimus, que generó un tema traumático. Ahora no hay otra medicina antirrechazo, importantísima, ¿no?
importantísima, el micofenolato, ¿no?, que está en la pantalla. Y fíjate tú, estuvimos con Omar el día lunes, con Omar Neira, que es un colega odontólogo, pero es doctor en salud pública y muy dedicado a la investigación en salud pública, y nos comentaba, no tenemos el audio, pero sí las personas que están viendo el programa, nos comentaba que esto es un tema de planificación, que saben perfectamente y tienen la data de quiénes van a requerir el medicamento. Entonces, pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, que requieren de estos medicamentos y no se los puede proveer su seguro, el que puede optar va a la farmacia y se lo compra. Pero esto, para un mes de micofenolato, por ejemplo, yo fui a la farmacia, pero dije, eso lo resuelvo para mí, pero para la comunidad lo denuncio, porque esto no puede ser y tiene que ser manejado. Es un tema de gestión y de conflicto de intereses desafortunados que existen en nuestro país. La política de medicamentos es muy mala. En Estados Unidos se dan genéricos delivery en el centro del supermercado que tú vas, ¿no? Te dan tus medicamentos los que necesitas. Acá nos hacemos una complicación con estos genéricos de marca, que cada cual le pone a un genérico su marca Ochoa, le pongo lo que quiero y luego realmente termino poniéndole un precio que no tiene control. Desafortunadamente aquí el libre mercado se malentiende, porque cuando hay una prescripción médica, el paciente no tiene capacidad de defenderse porque no sabe qué significa Tracolimus o qué significa ciprofloxacina. Él dice, el doctor me ha indicado esto, y vas a la farmacia y te dice que hay cierto oligopolio, que solamente tenemos ese genérico que marca tal precio. Y peor todavía, si hay libre mercado, pero hay monopolio. Y a su vez no se avanza en el tema de la bioequivalencia y de las capacidades de poder tener un medicamento, las cualidades de ser eficaz, ¿no? Estos intercambiables que aparecieron el año pasado como una opción interesante de adoptar medicamentos que venían de fuera para ampliar el mercado de medicamentos seguros, está todavía en pleno proceso. Mientras tanto tenemos esta historia, ¿no?, repetida, donde los pacientes terminan mendigando por una medicación que reciben, y si tú no tienes medios económicos, pues estás frito. A eso es lo que iba. Y te digo más, peor, Jesús, hasta para traer un medicamento del extranjero porque lo necesitas no lo puedes traer, porque te hacen 1000 problemas en el sistema sanitario. Bueno, se nos acabó el tiempo, espero tenerte siempre, Alberto. Hemos estado con realmente una eminencia en la medicina en general, en la salud pública, el doctor Alberto Tejada. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Un placer y un honor, mi querido Jesús. Bueno, y con ustedes estamos mañana con un tema muy especial. Mañana vamos a hablar de salud emocional, la salud espiritual, la relación con el entorno. Así que nos estamos viendo el día de mañana. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida.